Restaurando Vidas, un programa de prédica, adoración y sanidad. Un tiempo para ti, con el pastor Francisco Reyes. Bienvenidos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a toda la gente hermosa que nos sigue aquí en su programa Restaurando Vidas. Qué bueno que estás aquí. Te invitamos a que mandes tus saludos, mandes tus comentarios y que también, si te gustó este programa, lo compartas, porque sabemos que este va a ser de mucha bendición tanto para ti como a la persona que le vayas a compartir. Así que te invitamos, no dejes de mandar tus saludos, tus comentarios. Para nosotros es muy importante que lo hagas porque eso nos motiva a seguir trabajando, a seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Te invitamos a que te quedes porque hay un poderoso mensaje que tiene el Señor para nosotros. Así que en esta tarde vamos a comenzar y vamos a comenzar como siempre lo hemos hecho. Vamos a orar, vamos a disponer este tiempo para la presencia de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás y acompáñame a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia, Padre. En esta hermosa tarde te pedimos que tomes el control de nuestra vida, de todo nuestro ser. Toma el control de cada lugar donde están tus hijos y tus hijas, Padre. Toma el control de este lugar. Que cada palabra que salga hoy, Señor, que sea tu preciosa presencia hablando a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por todas esas bendiciones, Señor, que tienes para nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que ante tu presencia, Señor, vamos a estar bien, vamos a estar bendecidos, Señor, lo que nuestra vida necesita. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y por todo lo que haces en nuestra vida y por todas las cosas que vendrán, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y tú dices, amén. Hoy tenemos un tema muy hermoso, como es costumbre en este programa de Restaurando Vidas. Hay un poderoso mensaje para cada uno de nosotros. Te invitamos a que dispongas este tiempo, quita todo distractor que tengas y recibe este mensaje porque trae una bendición muy grande. En esta semana vamos a hablar de un tema muy especial que es la palabra. La palabra. En mucho tiempo atrás la palabra de una persona tenía mucho, pero mucho valor. Mucho valor. Esa palabra tenía tanto valor que no era necesario firmar nada. Era suficiente con la palabra para hacer un trato, para hacer un negocio, para comprometerse en algo. Era suficiente la palabra. Pero ¿qué pasa hoy en día, mis amados? Hoy en día, lastimosamente, esas palabras, las palabras de las personas, cada vez está perdiendo validez. Está perdiendo validez. Ya casi nadie quiere hacer compromiso de palabra, ni quiere hacer nada por el estilo, ni negocios, ni nada de palabra. Pues ya que muchas personas, lamentablemente, la palabra no tiene validez en sus vidas. Muchas veces hemos confiado en personas, tal vez tú has confiado en personas que te han dado la palabra y al final te hayan quedado mal. Y es que lamentablemente eso es lo que está pasando hoy en día. La palabra de las personas ha perdido validez, ¿verdad? La palabra de alguien, a lo mejor nos dio su palabra y nos hizo quedar mal, o no fue lo que ellos decían. Hoy vamos a hablar de una palabra muy especial. No es palabra de hombre, es una palabra más grande que el hombre, más grande que todo el ser, todo nuestro ser. Vamos a hablar hoy de la palabra de Dios. Vamos a ver qué es la palabra de Dios. Para eso vamos a ir a su palabra en la Biblia. Vamos a buscar Primera de Pedro 1, 25. Primera de Pedro 1, 25. Y la palabra de Dios dice así: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que el Evangelio os ha sido anunciado. Amén. La palabra de Dios tiene mucho poder, mis amados. La palabra de Dios no la podemos comparar con la palabra del hombre. Porque la palabra de Dios no tiene variación. La palabra de Dios, a pesar de cualquier circunstancia que se esté viviendo, no se pierde.
A pesar de los cambios que pueden ocurrir en el mundo, su palabra sigue permaneciendo firme. Él siempre respalda su palabra. Siempre va a respaldar su palabra y su palabra no cambia. Esa palabra es la palabra de nuestro Dios. Es por eso que cada uno de nosotros, cada día tenemos que anhelar buscar de su palabra. Cada día tenemos que buscar, anhelar y recibir esa palabra. Esa palabra que viene de nuestro Dios no es palabra de hombre. Porque Dios no, lo que promete lo cumple. Dios no es como el hombre que te promete algo y al final no lo cumple. Dios sí respalda su palabra. No podemos dudar de todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Si nuestro Dios nos lo dice a través de su palabra, no lo tenemos que dudar, sino simplemente anhelarlo y recibirlo en nuestra vida, porque ahí están las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Su palabra es todo lo que necesitamos en nuestra vida, para que nuestra vida sea de bendición. Y cada día tenemos que gozarnos cada vez que el Señor nos habla y nos da su palabra. Y cada vez tenemos que decirnos y gozarnos, decirlo, Señor, anhelamos tu palabra. Anhelamos tu palabra en nuestra vida. Hacemos valer tu palabra en nuestra vida. Y de esa manera, las bendiciones de Dios van a descender sobre nosotros. Tenemos que anhelar la palabra de Dios, porque su palabra hace crecer nuestra fe. Escucha, tenemos que anhelar su palabra, porque en su palabra hace crecer nuestra fe. Fíjate lo que dice Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. En la palabra que te acabo de leer en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. Cada vez que nosotros leemos y recibimos la palabra de nuestro Dios, nuestra fe crece. Yo sé que en estos momentos tu fe tiene que crecer, porque estás escuchando palabra de Dios. Olvídate de la persona que estás viendo o la que estás escuchando. Ese es un hombre. Tú escucha lo que Dios te dice a través de su palabra. Y su palabra la encontramos en la Biblia. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que recibir la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios. Tal vez tú has escuchado, has oído muchas cosas que no te edifican, que no te dejan nada. Pero lo que sí te va a dejar es la palabra de Dios. Tienes que oírla para que tu fe empiece a aumentar. Tenemos que tener bien claro y comprender que la fe no es simplemente el resultado de lo que vemos o lo que sabemos. No viene después de un proceso, de un análisis, sino que la fe viene como resultado de recibir la palabra de nuestro Dios en nuestros corazones. Viene por el resultado de escuchar, de recibir la palabra de Dios. Ahí se va aumentando nuestra fe. La palabra de Dios tiene el poder para hacer crecer, para hacer germinar la semilla de fe. Esa fe que todo mundo tenemos, todos tenemos esa porción de fe porque nuestro Dios nos lo ha dado. Lamentablemente esa fe la hemos ocupado en otras cosas y la hemos malgastado, como decimos, ¿no? Hemos malgastado esa fe. Pero si esa fe que todavía tenemos, que nos la ha dado nuestro Dios, este es el momento de hacerla crecer. De hacer crecer nuestra fe, y eso viene de leer su palabra, del oír su palabra. Así que en este día yo te invito a que tu fe la hagas crecer. Haz crecer, empieza a leer la palabra de Dios y de esa manera te vas a dar cuenta. Porque esa palabra que está ahí en la Biblia es palabra de Dios. No se puede comparar con la palabra del hombre. Porque el hombre miente, porque el hombre se equivoca, porque el hombre tal vez hoy te dice sí, mañana se arrepiente. Tal vez el hombre dependa de las circunstancias y de lo que está viviendo, pero para Dios no. Para Dios no importa las circunstancias, no importa cómo, pero si Él lo dice en su palabra, Él lo cumple. Por eso tenemos que confiar en su palabra. No tenemos que comparar al hombre con Dios porque hay una gran diferencia. Dios no miente. Dios no miente. Dios respalda su palabra, ¿verdad? Hoy tenemos que recibir esa palabra en nuestra vida para que nuestra fe vaya creciendo. Una persona que no escucha, que no lee la palabra de Dios, no puede tener una fe verdadera en su corazón.
Escucha esta parte, porque esta parte es crucial. Porque si nosotros no dedicamos tiempo a leer la palabra de Dios, porque si nosotros no dedicamos tiempo a escuchar la palabra de Dios, nuestra fe no va a aumentar. Nuestra fe no va a crecer, ¿verdad? Hoy tenemos que tener esa fe de creer en un Dios todopoderoso, que es lo que promete lo cumple, que es lo que nos está diciendo, es una guía para que nosotros seamos bendecidos. Pero una persona que no escucha, que no lee la palabra de Dios, no puede tener una fe verdadera. No puede tener una fe verdadera. Tenemos, mis amados, tenemos que anhelar su palabra, porque su palabra es el consuelo que necesita nuestra vida. Escucha, tenemos que anhelar su palabra, porque en su palabra vamos a encontrar el consuelo que nuestra vida necesita. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos pasado situaciones difíciles y de repente necesitamos el consuelo? Y a veces el ser humano se equivoca tratando de consolar en el mismo hombre, tratar de consolarse en vicios o en varias circunstancias, ¿verdad? Por los problemas que a lo mejor están pasando. Pero hoy tenemos que anhelar su palabra, porque a través de su palabra podemos encontrar un verdadero consuelo que nuestra vida necesita. En esos momentos difíciles que todos hemos pasado, tal vez tú en estos momentos estás pasando un momento difícil. Tal vez estás pasando un momento de aflicción y de dolor. Pues esta es la oportunidad que tú tienes. Es la oportunidad que tú tienes para acercarte, para recibir su palabra, para anhelar su palabra. Porque vas a recibir el verdadero consuelo que tu vida necesita, que tu familia necesita. Mira, vamos a ver qué dice la palabra de Dios y vamos a Salmos. Vamos a buscar Salmos 119 del 49 al 50. Salmos 119 del 49 al 50. La palabra de Dios dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Versículo 50 dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Amén. Amén, gloria a Dios. Escucha, y esta palabra llévatela en tu corazón. En los momentos de aflicción, de miedo, de problemas, dice la palabra, dice: acuérdate de la palabra dada al siervo, dada a tu siervo, en el cual me has de esperar. Ella es mi consuelo, mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Todos necesitamos esa palabra. Todos necesitamos ese consuelo. Esa palabra de consuelo que nos da un aliento a decir: sí, seguimos adelante. Hay muchas personas que por no sentir, por no escuchar el consuelo, por no recibir el consuelo que necesitan, prefieren quitarse la vida. Porque los problemas los han rebasado, las situaciones difíciles los han rebasado. Se les ha olvidado que tenemos el verdadero consuelo. Y ese consuelo lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Ahí en su palabra podemos encontrar las palabras que nuestra vida necesita, que nuestro Dios nos quiere decir y nos dice todo el tiempo. Cuando estamos pasando momentos de angustia y de dolor, muchas personas tal vez pudieran darte un tipo de consuelo. Pero déjame decirte que ese tipo de consuelo es momentáneo. Ese tipo de confortamiento que necesita tu corazón no basta. El verdadero consuelo que necesita nuestra vida es el consuelo que trae nuestro Dios. Dios trae un verdadero consuelo a nuestro corazón. Dios trae un verdadero consuelo a nuestra vida. La palabra de Dios nos declara que nuestro Dios es el Dios de todo consuelo. Sí, qué bueno que tienes ahí a alguien que te está consolando. Qué bueno. Pero el verdadero consuelo viene de Dios. El verdadero consuelo que necesita nuestro corazón viene de Dios. Y la palabra de Dios nos declara que nuestro Dios es el Dios de todo consuelo. Todo consuelo. Mira, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 1, del 3 al 4.
Segunda de Corintios 1, del 3 al 4. La palabra de Dios dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Hermoso. Hermoso. Todos necesitamos ese verdadero consuelo que necesita nuestra vida, ¿verdad? Es que el verdadero consuelo viene de Dios. ¿Sabes por qué? Porque fuimos creados por Dios. Él nos diseñó y Él conoce cada parte de nuestro ser, Él lo conoce. Por lo tanto, si Él no nos hizo, Él nos creó, pues Él nos conoce. Y Él sabe en qué parte de nuestro ser necesita ese consuelo. Y Él es el único que nos puede dar ese verdadero consuelo. Sí, que bueno que tienes una persona. Dios te puso esa persona al lado para estarte consolando. Pero tú necesitas el verdadero consuelo que viene de Dios. Porque Él nos creó, por lo tanto Él conoce. Él conoce qué es lo que realmente necesitas. Y Él es el único que nos puede dar ese verdadero consuelo. Ese consuelo para nuestra vida viene por medio de la palabra de nuestro Dios, que nos recuerda su amor, nos recuerda su misericordia, nos recuerda su poder. Y todo eso nos lo recuerda para ayudarnos. Él nos quiere ayudar, Él quiere que nos vaya bien, Él nos quiere seguir bendiciendo. Él quiere ayudarnos en cualquiera que sea nuestra situación. En cualquiera que sea, cualquier problema que estemos enfrentando, por muy difícil que sea, tenemos que buscar su palabra. Tenemos que anhelar su palabra, porque ahí en su palabra podemos encontrar el confortamiento que nuestra vida necesita. Por eso tenemos que anhelar su palabra. Tenemos que anhelar su palabra porque su palabra también ilumina nuestra mente. Escucha, también tenemos que anhelar su palabra porque en su palabra es la que ilumina nuestra mente. Y nos ilumina nuestra mente para tomar decisiones. ¿Cuántos de nosotros hemos estado indecisos en algo? En un trabajo, en un negocio. Pues nuestro Señor, a través de su palabra, nos ilumina. Nos ilumina para tomar decisiones sabias y a elegir el camino correcto para nuestra vida. Hoy en día, el hombre y la mujer se pierden muy fácilmente por no tomar decisiones sabias. Y escogen caminos incorrectos, que eso los aleja más de Dios y perjudica su vida y todo su entorno. Hoy tenemos que anhelar en la palabra de Dios, porque Él es el que va a iluminar nuestra mente, va a aclarar nuestras ideas y nos va a hacer que tomemos decisiones sabias y podamos elegir el camino correcto que nuestra vida necesita. Que nuestra familia necesita una buena vida. Vamos a Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. La palabra dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra, y tu lumbrera a mi camino. Amén. Ahí te va de nuevo. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Qué hace una lámpara, mis amados? Una lámpara alumbra. Y la palabra de Dios alumbra nuestro camino. Alumbra nuestro camino. Definitivamente, mis amados, que cada uno de nosotros siempre vamos a tener que enfrentar diferentes problemas o circunstancias en nuestra vida. Siempre vamos a tener que tomar decisiones en nuestra vida, ya sea en el matrimonio, ya sea en nuestras finanzas, ya sea en nuestra salud, ya sea en nuestra vida, en nuestra familia, en situaciones complicadas. Siempre vamos a tomar decisiones. Y hay veces que no sabes qué hacer. Tal vez no sepas hoy qué hacer con tus hijos o con tu hija, no sabes qué hacer con tu matrimonio, no sabes qué hacer en tus finanzas, no sabes cómo resolverlo. Y en esas situaciones, mis amados, en esas situaciones es donde necesitamos una lámpara, necesitamos una luz, necesitamos una lumbrera, como dice la palabra.
necesitamos una lumbrera en nuestra vida. ¿Qué es una lumbrera? En un sentido literal, lumbrera se refiere a una fuente de luz. Puede ser una lámpara, puede ser una vela, una linterna u otro dispositivo que emita luz. La palabra de Dios no es solamente una fuente de luz. La palabra de Dios es la fuente de la luz verdadera. Amén. La palabra de Dios es la fuente de la luz verdadera. Esa luz que ilumina nuestra mente, esa luz que ilumina nuestro corazón, que nos da la sabiduría para saber qué hacer en momentos difíciles de nuestra vida. En las diferentes situaciones que enfrentamos, Él nos da la luz que necesitamos. Él es la fuente de luz. A través de su palabra podemos encontrar esa fuente, una fuente verdadera de luz. Vamos a ver qué dice Salmos 119:30. Salmos 119:30. Dice la palabra de Dios así: las exposiciones de tus palabras alumbran, hacen entender a los simples. Amén. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es que la palabra de Dios es tan clara que no necesitas ser una persona muy preparada en el ámbito escolar, ¿no? La palabra de Dios es tan clara y dice que la exposición de sus palabras alumbra, hace entender a los simples, porque la palabra es muy clara. También, mis amados, tenemos que anhelar su palabra, porque su palabra nos alienta, porque su palabra nos sostiene en los momentos de ansiedad y de angustia. Yo sé que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por momentos de ansiedad, de angustia, de no saber lo que va a pasar. Tal vez en estos momentos tú te encuentras en un momento de ansiedad o de angustia, que no sabes qué hacer, que no sabes qué va a pasar. Pero tienes que saber que nuestro Dios, Él es el único que nos puede alientar y nos puede sostener en todo momento, en toda ansiedad, en toda angustia. Mira, vamos a ver qué dice Salmos 119:28. Salmos 119:28. Y la palabra de Dios dice así: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Y es que esa es la guía que nosotros necesitamos. En momentos de angustia, necesitamos de su palabra. Necesitamos que esa palabra llene todo nuestro ser, porque es la que nos va a sustentar en momentos de ansiedad. En momentos difíciles en nuestra vida, su palabra es la que nos va a mantener. Es la que nos va a mantener de pie y nos va a mantener caminando por el camino correcto. Muchos de nosotros enfrentamos momentos en los cuales nuestro corazón se llena de ansiedad. Nos sentimos preocupados y desesperados por las situaciones que estamos enfrentando. Y principalmente nos llenan de ansiedad y de angustia aquellas en las cuales no tenemos el control, que es la gran mayoría. Cuando nosotros no tenemos el control de esa situación, de ese problema, nos angustiamos, ¿verdad? Nos angustiamos, nos desesperamos y eso nos hace tomar malas decisiones. Cuando nosotros no tenemos el control, perdemos todo. No podemos hacer nada, porque en nuestras manos no queda, no podemos hacer nada por cambiar esa situación. No depende de nosotros para solucionar ese problema. Y en esos casos, en esos momentos, es en los cuales solamente, mis amados, la palabra de Dios nos puede sustentar. Es donde verdaderamente en esos momentos, en esas situaciones donde la palabra de Dios nos puede sustentar. Cuando no sabemos qué hacer. Cuando no sabemos qué vamos a hacer. En esos momentos es en la cual tenemos que anhelar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que nos va a sustentar. Es la única que nos va a sustentar para no caer. Para no desviarnos de nuestro camino. La palabra sustentar, mis amados, implica ser una fuente de apoyo para alguien. Estar presente para esa persona en cualquier momento difícil. Es ofrecer consuelo. El sustentar es ofrecer consuelo, comprensión, ayuda. Cuando sentimos que la ansiedad y la angustia están llegando a nuestra mente y a nuestro corazón, ahora ya tenemos que saber qué tenemos que hacer. Cuando esa angustia, esa desesperación llega a tu mente, a tu vida,
A partir de hoy, lo que tienes que ir a hacer es ir a la palabra de Dios. Porque el Señor, por medio de ella, nos va a dar el aliento que necesitamos. Porque por medio de esa palabra nos va a dar el consuelo. Nos va a fortalecer, nos va a llenar de gozo, nos va a llenar de paz, lo que necesita nuestra vida. Por eso tenemos que anhelar esa palabra en nuestra vida y pedirla todo el tiempo, decirle: Señor, yo quiero tu palabra, yo quiero recibir tu palabra. Todos hemos estado en situaciones difíciles. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido desesperados sin saber qué hacer. Todos en algún momento ya no sabemos qué hacer porque no depende de nosotros. Tal vez tú hayas hecho lo que tenías que haber hecho, pero te sientes desesperado, desesperada porque ya no sabes qué hacer. Ese es el momento indicado para que recurras, para que busques la palabra de Dios, porque Él es el único que puede fortalecer esas áreas, porque es el único que nos puede dar un verdadero consuelo, porque es el único que nos puede sustentar. Por eso, mis amados, por eso y muchas más razones, cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida tenemos que anhelar la palabra de Dios. Todos los días tenemos que acercarnos a Dios y decirle: Señor, dame tu palabra. Dame tu palabra, Señor, porque solamente en ella, solamente en ti, puedo encontrar palabras de vida eterna. Palabras de vida y no de muerte. Todos nosotros tenemos que buscar su palabra. Tenemos que anhelar su palabra. Tenemos que seguir su palabra. Porque en los momentos difíciles es lo que necesita nuestra vida. Tal vez eso es lo que está necesitando hoy tu vida. Tal vez eso es lo que está necesitando hoy tu matrimonio, tu familia, tus finanzas. Si estás en momentos difíciles, hoy es el momento de acercarte a Dios. Hoy es el momento de acercarse y buscar su palabra. Dios no es como el hombre. Dios lo que promete lo cumple. Y en Dios vamos a encontrar una verdadera dirección. Algo que necesita nuestra vida, todo nuestro ser. Vamos a terminar con Juan 6:68. Juan 6:68. Quiero terminar con esta palabra de Dios. Esta palabra poderosa dice en Juan 6:68. Dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Eso es lo que nosotros nos tenemos que decir todo el tiempo. ¿A quién recurro? ¿A quién tengo que recurrir? Necesito un consejo. ¿A quién recurro? A veces recurrimos a personas que están más mal que nosotros y por lo tanto no nos pueden dar un verdadero consejo ni un consuelo en sus palabras ni en su consejo. Aquí en su palabra dice: Señor, ¿a quién iremos? No tenemos a alguien más que nuestro Dios. Él es el único que nos puede dar un consuelo, una guía, una dirección. Él es el único que puede sostenernos en momentos difíciles. Nos puede sustentar en momentos difíciles también. ¿A quién iremos si no es a Dios? En Él tenemos una verdadera vida eterna, no momentánea como la ofrece el mundo. Una verdadera vida eterna, una vida que necesitamos cada uno de nosotros, una vida bendecida en todas las áreas. Solamente en su palabra, solamente en Él lo podemos encontrar. Y esta palabra te debe de llenar, debe de aumentar tu fe. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él es el único que la tiene. No hay nadie más que tenga una verdadera palabra de vida eterna, una verdadera palabra de bendición. Solamente en Él. Por eso tenemos que anhelar su palabra y buscarlo, escuchar los mensajes, leer los devocionales, asistir a tu congregación y escuchar esa prédica, porque ahí al escuchar vas a aumentar tu fe. Ahí al escuchar palabra de Dios vas a aumentar tu fe. Ahí en la palabra de Dios vas a encontrar el consuelo que tú necesitas. El consuelo ya no lo vas a encontrar en el alcohol, ni en los vicios, ni en las mujeres, ni en el chisme. No, el verdadero consuelo lo vas a tener por parte de Dios.
Él es el único que nos puede dar un verdadero consuelo a nuestra vida. Él es el único que nos puede dar una verdadera guía. Él es el único que nos puede sustentar en momentos difíciles cuando no sabemos qué hacer. Cuando todo lo vemos perdido y todo se nos sale de las manos, es el momento para anhelar la palabra de Dios. En esos momentos donde todo se te ha vuelto oscuro, que todo se te está cerrando, es el momento de buscar la fuente de luz que viene por parte de nuestro Dios. Él es el único que va a alumbrar nuestros caminos, va a alumbrar nuestros pasos. Él es el único que puede levantar todo nuestro ser, nuestra familia. Así que a partir de hoy, dedícate a buscar. Si estás viviendo momentos difíciles, este es el momento de buscar la palabra de Dios, de anhelar la palabra de Dios y recibirla a tu vida. Porque ahí hay bendición. Ahí hay bendición en la palabra. Dios respalda su palabra. Y si Él te la está lanzando el día de hoy es porque Él la va a respaldar. Porque Él te va a bendecir. Pero la tienes que recibir. La tienes que recibir a partir de hoy. Amén. Mis amados, este fue el tema de esta semana. Es un tema corto, pero con mucha bendición. Con mucha bendición. Yo te invito a que lo vuelvas a ver este mensaje. Lo vuelvas a ver y lo recibas en tu vida, en tu corazón. Y vas a ver las bendiciones que tiene Dios para ti. Y una vez que las recibas, también te invito a que compartas este mensaje. Porque también va a ser de bendición para muchos que se les ha olvidado la palabra que nuestro Dios nos da. Esa palabra que Dios respalda. Esa palabra que Dios a través de su palabra nos bendice. Que nos consuela. Así que te invito a que compartas este mensaje. Y que no te pierdas ningún programa, no dejes tampoco de congregarte, de buscar la palabra de Dios. Y ahí en tu casa ponte a leer la palabra de Dios. Porque en su palabra podemos encontrar lo que nuestra vida necesita. Amén. Mis amados, me despido no sin antes invitarlos ya que este jueves tenemos tardes de sanidad y milagros ahí en la casa de Dios, en la calle Progreso, esquina Revolución, por ahí te esperamos. La entrada es totalmente gratis. Tardes de sanidad y milagros este jueves, no se te olvide, jueves 6 de la tarde en la casa de Dios. También te invitamos porque el domingo tenemos nuestro servicio general. Es muy importante que te congregues. Es muy importante porque a través de que tú te congregas, el Señor allí en su casa, Él te habla. Él te lanza una palabra de consuelo, una palabra de aliento que tu vida necesita. Entonces te invitamos a que no dejes de congregarte. Te invitamos domingo 11 de la mañana ahí en la calle Progreso, esquina Revolución, ahí en la casa de Dios te esperamos. Ve y recibe y siente el poder de Dios ahí derramándose. ¿Sale? Te esperamos. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa de Restaurando Vidas. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Bye, bye. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Nos vemos la próxima semana. Restaurando Vidas. Un programa de prédica, adoración y sanidad. Con el pastor Francisco Reyes.